Bien, hermanos, recordemos, fue escrita hace casi 2000 años. Se cree que fue el apóstol Pablo, pero no sabemos. Hay confusión porque el vocabulario que usa el escritor es diferente al de Pablo. Sin embargo, lo que sí sabemos fue que fue el Espíritu Santo el que iluminó a la persona y lo inspiró para que tengamos esta carta. Y quiso que estuviera en el canon, es decir, en los libros aprobados que conocemos como la Biblia. Bien. Ahora, recordemos que la iglesia comenzó con Jesucristo y sus apóstoles, pero ellos eran judíos. Entonces muchos de los que se empezaron a convertir al cristianismo eran judíos. Y en el imperio grecorromano, pues también unos que no eran judíos se empezaron a convertir y comenzó la iglesia en el mundo. Pablo fue un gran apóstol que plantaba iglesias, fundaba iglesias, luego los edificaba, nombraban pastores e iba para otra ciudad. Eso lo encuentra usted en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y el propósito de esta carta entonces es para animar a la gente que llegaba a la iglesia, especialmente a los judíos, para que si venía la persecución no dieran pie atrás, no retrocedieran. Porque cuando un judío entraba a la iglesia, pues se ganaba toda la comunidad encima como enemiga. Y muchos judíos tenían muchas dudas porque empezaron a decir, no, pues yo no sé, tal vez yo creo que yo sigo creyendo en Moisés. Yo sigo creyendo mejor en el Antiguo Testamento. Yo sigo creyendo en todo lo que mis padres me enseñaron en mi religión tradicional. Yo mejor no me cambio de religión. Yo creo que de pronto eso es equivocado. El Espíritu Santo quiso que se escribiera esta carta para ayudarlos a ellos a no pensar así y a mostrar que Jesucristo es superior a todos los personajes del Antiguo Testamento, superior a Moisés, superior a Abraham, todo eso, ¿no? Y algo muy importante, había una figura importantísima entre los judíos, era el sumo sacerdote, ¿no? Así se llamaba el hombre que era nombrado para interceder entre Dios y los hombres. Era el que practicaba los sacrificios en el templo. Recordemos que si uno pecaba, si hubiéramos nacido en el Antiguo Testamento, una suposición, una hipótesis, y hubiéramos nacido allá y yo pecaba, tenía que ir al sacerdote y decirle, mire, cometí esto. Y el sacerdote, pues, homicidio, violencia, cualquier cosa, el sacerdote decía, tráigame este animal. Había una serie de animales. Vamos aquí a sacrificarlo para que ese animal con su vida pague el castigo que usted merece. Vamos a sacrificarlo a Dios. Y había un rito de derramar la sangre y todo ese asunto. Bien. El primer sacerdote que fue nombrado entre los judíos y el que inició toda la tradición sacerdotal hasta que llegó Jesucristo. Cuando llegó Jesucristo, aquí había el judaísmo, la religión judía, y el templo y el sumo sacerdote y todos los que trabajaban allí, que fueron los mismos que lo mandaron crucificar. Entonces hubo un primer sacerdote en el Antiguo Testamento que se llamó Aarón y era hermano de Moisés, ¿no? Y fue nombrado sumo sacerdote, ¿verdad? El único que podía hacerlo en ese momento, porque era un humano. Recordemos también que dijimos que los ángeles no podían ser mediadores entre Dios y los hombres, no podían representarnos ante Dios, tenía que ser uno de nosotros, de la misma condición humana. Debía ser también capaz. Y ese sacerdote tenía que
orar por los pecados del pueblo, ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, los pecados, pero también ofrecer sacrificio por sí mismo, porque él también era humano y pecador. Pero los judíos respetaban mucho al sumo sacerdote por toda esa dignidad que tenía, ¿no?, en asuntos de su fe y del Antiguo Testamento. Entonces, todos esos requisitos de ese sacerdote en el Antiguo Testamento también fueron cumplidos por Cristo Jesús de una manera muy superior. Por eso a Jesús se le llama ahora nuestro sumo sacerdote. Ya no tenemos necesidad de figuras sacerdotales como las del Antiguo Testamento. Ya no tenemos necesidad de sacerdotes humanos. Tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo y es divino. Es el Hijo de Dios. Él es. Y no tenemos necesidad de mediadores humanos. Él es nuestro mediador. La Biblia lo dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Nadie más. Ningún santo, nada. Ningún hombre, solo Jesucristo. Bien. Entonces, si los judíos decían, pero él no reúne los requisitos, porque muchos judíos no creyó en Cristo, dijeron, este es un farsante. ¿Quién es este individuo que llega aquí a decir que es hijo de Dios? No lo reconocemos. Todo este trabajo que hizo el Señor fue para darse a conocer y mostrar que Él era el Redentor del mundo realmente y que también era un sumo sacerdote. Por algunas cosas. Primero, Él también fue llamado por Dios. Él no vino a este mundo y dijo, bueno, yo soy Jesucristo, soy el Hijo de Dios. De aquí en adelante desocupen el templo porque ahora yo soy el sumo sacerdote. No, Él no se autonombró a sí mismo. Nuestro Señor, siendo el Hijo de Dios, no se nombró a sí mismo sacerdote. Y ahora sí vamos a mirar entonces en Hebreos capítulo 5, versículo 4, aunque ya vimos el 4. Hasta el versículo 4 aquí ha venido hablando de los sacerdotes humanos, ¿no? Y mire lo que dice el 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios como lo fue Aarón hasta ese momento. 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Allí está. Entonces, un sacerdote humano como Aarón en la antigüedad, que era hermano de Moisés, necesitaba 3 cosas para realizar su oficio. Primero, llamado por Dios. Segundo, ungido, porque cuando lo posesionaban como sacerdote había un rito y una ceremonia especial, habían sacrificios donde se derramaba sangre y lo ungían con aceite para posesionarlo en su cargo como sumo sacerdote en el templo. Y también tenía que ser consagrado a ese oficio de sacerdote. Pues bien, los judíos estaban acostumbrados a eso. Pero igualmente Jesús empezó a llamarse sumo sacerdote porque él también recibió de su Padre cosas que se registran en el Evangelio, que están escritas en el Evangelio. Por ejemplo, la primera, el Señor durante 30 años vivió retirado en su hogar en Nazaret. Creció como niño, fue a la escuela, a la sinagoga, aprendió a leer y a escribir, creció en obediencia a sus padres allá en Nazaret. Y cuando tenía como 30 años, dice la Biblia,
llegó el momento de iniciar su ministerio público y él se consagró a Dios, Jesús. ¿Cómo lo hizo? Lo primero que hizo fue presentarse para el bautismo. Vamos a mirar Marcos 3, 13, 15. Marcos 3, 13, 15. Marcos 3, 13, 15. Dice allí lo siguiente, pero no es 3, 13, 15, es Marcos 1, 9. Marcos 1, 9, un poco atrás. Dice lo siguiente, aconteció en aquellos días, cuando Jesús ya tuvo su mayoría de edad, que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Y quién era Juan? El famoso Juan Bautista, un profeta que empezó a decir a la gente, arrepiéntase de sus pecados, el reino de Dios está cercano, arrepiéntanse. Y habían colas de gente bautizándose en el río Jordán, y él los bautizaba, ¿no?, en señal de arrepentimiento y en señal de que ellos estaban listos a arrepentirse y a seguir a Dios. Y entre esa cola apareció Jesús también por el bautismo, ¿no? Y cuando Juan llega a Jesús, le toca el turno a Jesús, Juan lo reconoce, dice, Señor, pero tú eres el Mesías, es al revés, tú tienes que bautizarme a mí. Y el Señor le dice, no, hagámoslo para cumplir todo lo que es justo. Porque aunque él no pecó, Jesús no pecó nunca, quiso cumplir con todos los ritos de la ley de ese momento. Se identificó con nosotros, aunque él nunca pecó, y quiso bautizarse como pecador, aunque nunca lo había hecho. Y por eso dice allí que esa es una de las primeras cosas que nos hablan de este Salvador grandioso. La segunda cosa es que allí en el río Jordán, ¿qué pasó? Aquí dice en el versículo 11, en el 10, y luego cuando subía del agua, se cree que él fue bautizado, no se cree, fue bautizado por inmersión, porque él entró de cuerpo entero en el agua, en el río Jordán, y salió del agua. Por eso dice, subió del agua, ¿verdad? Subió del agua. Vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En ti tengo todo mi agrado. Tú recibes toda mi aprobación. Es lo que está diciendo aquí el relato bíblico. Desde esa perspectiva, entonces, el Señor fue aprobado por Dios mismo, por el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces fue Dios el que le dio esa alta dignidad nombrándolo sacerdote. Jesucristo era el único que podía pararse en la brecha entre Dios y el pecador y cerrar esa brecha. El único. Dios llamó a Jesús a ese gran oficio, ser nuestro mediador, porque un sacerdote es un mediador. Para él estar entre Dios y nosotros que somos pecadores. Y por eso el libro de los Salmos está lleno de referencias. Nosotros sabemos que el libro de los Salmos se escribió durante varios años y es uno de los libros del Antiguo Testamento, pero allí hay alusiones proféticas a lo que vendría años después con Jesucristo. Por ejemplo, miremos el Salmo 2:7. Salmo 2:7.
¿Qué se dijo muchos siglos antes en el Salmo 2:7? Dice lo siguiente, es como está hablando Dios, esta es la palabra de Dios, hablando por medio de este salmo, y dice, yo publicaré el decreto, dice Dios, yo publicaré el propósito. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, ¿no? Nosotros sabemos que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, no fue engendrado aquí en el mundo, pues sí, José y María, dice el relato bíblico que Él se encarnó, ¿no? Pero Jesús no tuvo padre humano, su padre era Dios, fue un milagro, el milagro de la concepción. Pero el Señor, el Todopoderoso, fue el que engendró a Jesús y lo dijo desde esa época en el Antiguo Testamento. Entonces Dios aquí en el bautismo hace ese anuncio. Él tiene el agrado de Dios, ha sido aprobado por Dios, ha sido comisionado como nuestro mediador, nuestro mediador. Eso tenían que aprenderlo los primeros cristianos y los judíos que se habían convertido. Ahora, Jesús en cierta ocasión dijo a los judíos lo siguiente, Juan 8:54, vamos a mirar unos pocos versículos, Juan 8:54. Juan 8:54. Aquí está el Señor predicando el Evangelio y discutiendo, por supuesto. El Señor les había dicho a los judíos, mire, ustedes creen mucho en Abraham y aman a Abraham y adoran a Abraham, pero antes que Abraham existiera yo ya estaba, porque el Cristo estaba en la gloria desde antes de que el mundo fuese hecho. No se había encarnado, pero ya existía Cristo. Entonces aquí en el 53 los judíos le dicen, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Le dicen a Jesús. 54, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Muy impresionante, ¿no? Y atrás en el 5:30 también hay otra alusión importante de Jesús. Mire lo que dice Jesús en Juan 5:30. Le dice a todos allí, no puedo yo hacer nada por mí mismo, dice Jesús. Yo no puedo hacer nada solo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, el creador de todo lo que existe. ¿Verdad? Eso es. A ver, en algunas ocasiones, ya no tanto, yo recibía a veces invitaciones a congresos, a foros, y a veces esas invitaciones venían firmadas por el apóstol fulano, el apóstol sutano, ¿no? Porque han cogido un vicio erróneo hoy en día de los pastores, y es que se autonombran apóstoles. Pero hasta donde yo sé, el ministerio apostólico fue algo sui generis, es decir, fue algo único, irrepetible. El ministerio de los 12 apóstoles es irrepetible. Nadie puede decir que es un apóstol al estilo de ellos. Entonces, ¿cómo se atreven a arrogarse hoy en día esa prerrogativa en el nombre de Dios? No tienen temor de Dios, hacen declaraciones para tramar a la gente y tristemente los ingenuos les creen. Figúrese usted nombrándose apóstoles.
autonombrándose apóstoles, diciendo, Dios me llamó y me dijo que yo tenía que hacer esto. Todo eso es falso. Cristo no se glorificó a sí mismo, Él no se autonombró, Él fue llamado por Dios a través de estos testimonios que están en la Biblia o en la palabra. ¿Qué más dice entonces la Biblia ahora? Volvamos allá a Hebreos 5, en el versículo 5 donde estamos. Mire, el Señor ahí dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. En el bautismo, ¿no? Sexto, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La Biblia está diciendo que Jesucristo fue llamado por Dios, pero que fue nombrado según el orden de Melquisedec. No según el orden de Aarón, el primer sacerdote judío que hubo. No, según un personaje llamado Melquisedec, según ese orden. Entonces, esas palabras también son tomadas del Salmo 110:4. ¿Qué dice el Salmo 110:4? Como dije, en los Salmos encontramos mensajes proféticos que se cumplieron muchos siglos después en la vida de Jesús. Salmo 110:4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y se está refiriendo a Jesús proféticamente. ¿Y quién era ese Melquisedec? Bueno, de él vamos a hablar más adelante mucho. Por ahora podemos decir lo siguiente, Melquisedec fue un sacerdote humano, pero excepcional, ¿no? Antes de él no hubo, ni después hubo uno como él. Aarón y su descendencia sí, ellos sí tenían que tener descendientes, porque muchos sacerdotes eran nombrados según la casta sacerdotal, venían, iban, y hacían sus sacrificios en el templo, aunque la Biblia dice que nunca esos sacerdotes pudieron perdonar los pecados de nadie ni hacer perfectos a aquellos que hacían sacrificios por sus propios pecados. Entonces aquí la Biblia dice que nuestro Señor Jesús, como Melquisedec, ese personaje que se presentó a Abraham, allá está en el Antiguo Testamento, busque en la Biblia, al final, quién era Melquisedec y lea los versículos sobre él, ¿no? Ese Melquisedec entonces era un sacerdote especial, nadie lo podía reemplazar. Tuvo un sacerdocio que comenzó y terminó con él mismo, y la Biblia dice que trata de inmortalizarlo, ¿no? Pero no, era un ser humano. Los otros sacerdotes, más adelante, ¿para qué estaban durante el tiempo de Jesús? Los sacerdotes eran nombrados por los hombres para el servicio de Dios, ¿no es cierto? Pero Jesucristo fue designado por Dios para el servicio y salvación de los hombres. Hay una gran diferencia. Los otros sacerdotes derramaban la sangre de los animales para salvar a los hombres. Cristo derramó su propia sangre para salvarnos a nosotros y se ofreció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los otros sacerdotes se sacrificaban todos estos y hacían todos estos ritos para ellos mismos, para el beneficio de ellos mismos. Pero Jesucristo se ofreció como sacrificio para nuestro beneficio. Los otros sacerdotes se alimentaban de los sacrificios que traía el pueblo. Eso usted lo lee en el Antiguo Testamento, ¿no? Si alguien traía un becerro, una parte era para el sostenimiento de los sacerdotes y la otra era quemada en el altar en sacrificio para el perdón de los pecados del que ofrendaba.
¿De? Todo esto. Pero Cristo el Señor ofreció su propio cuerpo, derramó su propia sangre. Los sacerdotes humanos eran nombrados por un tiempo, pero Dios nombró a Jesucristo sacerdote para siempre. Lo acabamos de leer. Bueno, y un aspecto importante es que Él fue un sacerdote que se humilló a sí mismo. Leamos ahora nuevamente en Hebreos, volvamos a Hebreos 5, el versículo 7. Dice así, y Cristo, versículo 7, 5, 7 de Hebreos, dice, y Cristo en los días de su carne. ¿Qué es los días de su carne? Pues cuando vivió aquí en cuerpo humano, cuando se encarnó. En los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. El Señor clamó a Dios, porque Jesús era Dios, pero era humano. Entonces, la noche en que Él fue arrestado, Él le dijo a sus discípulos algo con profunda tristeza. Está en Mateo 26, 38. Mateo 26, 38. La noche en que Jesús fue capturado o arrestado, allí el Señor dice algo muy importante, y es lo que leímos hace rato y lo que cantamos en un himno también, muchas veces, ¿no? Pero leamos desde el 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Getsemaní se llamaba el lugar. Cuando cantamos y hablamos de Getsemaní, estamos hablando de lo que sucedió allá. ¿Qué sucedió? Mire, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. O sea, les dijo, espérenme aquí, yo voy a ir hasta allá, voy a orar. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo, le dice el Señor, ¿no? Y velad conmigo. Y entonces el Señor empezó a hacer su oración. Uno lee en Lucas 22, 42, porque cada evangelio tiene detalles importantes. En Lucas 22, 42, dice lo siguiente, y el 41, Lucas 22, 41 dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. La distancia era como cuando lanza una piedra hasta donde se puede. Se alejó el Señor. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, dijo el Señor, ¿no? Entonces, el Señor estaba profundamente entristecido, apesadumbrado, casi agónico, y clamando a Dios y diciéndole, Padre Santo, yo quiero que pase esta copa pronto, quiero que me ayudes a evitar esto. Y por eso, volviendo a Hebreos 7, dice aquí lo siguiente, Cristo en los días de su carne, o sea, en ese momento, disculpen ustedes, pero es que la tecnología, hermano, aquí. Bueno, entonces, dice aquí, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, ¿no?
Entonces el Señor en su condición humana hizo esas oraciones, acudió a Dios, que es el que puede librar de la muerte, y todo eso fue en el huerto de Getsemaní, y allí le dijo a Dios: Señor, ¿es posible que yo pueda evitar esta copa? Porque esta copa es amarga, eso es un símbolo del sufrimiento. Nosotros usamos eso a veces, ¿no? Cuando alguien está atravesando un gran problema, decimos: no, esta persona sí le tocó un trago amargo, decimos nosotros. Eso es lo que está diciendo Jesús, ¿no? Él estaba explicando algo muy importante, lo que dice 2 de Corintios 5:21, 2 de Corintios 5:21, 2 de Corintios 5:21. Dice, es importantísimo ese versículo, 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, Jesús nunca pecó, no conoció pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, dice la palabra. Porque en la cruz Jesús satisfizo la ira de Dios por nuestros pecados. Jesús en la cruz estaba muriendo por usted, que es pecador. Estaba recibiendo el castigo por usted, que es pecador. Era usted el que debió estar en la cruz, no él. Pero él quiso tomar el lugar suyo. Y por eso allí en la cruz él sufrió toda la ira de Dios por el pecado de nosotros. Y por eso Jesús se sintió abandonado en la cruz. Y por eso dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Todo eso. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo presente, porque eso fortalece nuestra fe y nos ayuda a ser humildes también. Ahora, el Señor no era que estaba pidiéndole a su Padre que no fuera a la cruz, no, porque Él para eso había venido, a morir por nosotros, ¿no? Por nosotros, siendo Él justo y siendo nosotros injustos. Nosotros hemos violado la ley de Dios, Él no, pero Él tomó sobre sí el pecado de todos nosotros y sufrió la ira de Dios. ¿Qué dice el Salmo 88:15? Salmo 88:15. Salmo 88:15 dice, esto dice también que se aplica al Señor. Al Señor. Leamos desde el 13. Dice: mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso, dice el Señor acá. Dice que eso se aplica a Jesús. Y a medida que se acercaba su muerte en la cruz, Él oró por la liberación. Salmo 116, versículo 13. Salmo 116, versículo 13. Salmo 116, versículo 13. Dice: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Todo esto es aplicable a Jesús, ¿no? Entonces, ¿por cuál liberación clamaba el Señor? ¿No? Como dije, no era por su muerte física, no, porque Él había venido a cumplir con eso, a dar su vida por nosotros. Juan 10:17. Juan 10:17. Leamos ese versículo, Juan 10:17. Dice lo siguiente. Dice Jesús: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
puso su vida en la cruz. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Resumiendo, hermanos, ¿sabe Jesucristo por qué sufrió, por qué oró, por qué se entristeció, por qué le dijo todo esto a Dios? Porque sobre él estaba cargando el pecado de todos nosotros, los que creemos en él. Estaba soportando la carga, estaba sumamente triste. En la cruz Jesús fue declarado maldito. La Biblia, en el Antiguo Testamento, eso era lo que decían, ¿no? En el Antiguo Testamento, todo aquel que fuera crucificado en una cruz era porque era un maldito. Y Jesús en la cruz, al morir, fue maldito, aunque nunca cometió pecado ni merecía esa muerte. Por eso también el Salmo 22:14, ¿qué dice? Salmo 22:14. Mire lo que se aplica a Cristo también. Salmo 22:14. Dice el Señor: he sido derramado como aguas, como si uno se derritiera, ¿no? He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se apegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. También el Salmo 69:1. Salmo 69:1, para terminar. Salmo 69:1. Otra plegaria que se dice, aplica al Señor, ¿no? Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie, ¿no? Cuando uno se está hundiendo y no toca fondo. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado, dice este salmo. Entonces, eso es lo que quiere decir. En la cruz, Jesucristo fue abandonado por su Padre porque fue considerado maldito. Dios quitó toda compasión de su hijo, sobre su Hijo. Y por eso dice la Biblia que también Dios lo escuchó. Lucas 22:39. Lucas 22:39. Lucas 22:39. Dice, ahora sí vamos a leer completo el pasaje de Getsemaní. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, a Getsemaní, aunque no dice aquí, pero en los otros evangelios sí, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dios lo oyó. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No dice que era sangre, sino como gotas de sangre. No sé cómo sería esto, terrible, la agonía. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levántese y oren para que no entren en tentación. ¿Ve? Pero lo que quiere decir Hebreos es que finalmente Dios lo oyó a él por sus ruegos, por sus súplicas, lo fortaleció finalmente. Bueno, hermanos, conclusión a esto. Jesús, al morir por nosotros en la cruz, fue nuestro gran sumo sacerdote. Allí en la cruz Él se ofreció en sacrificio
y recibió sobre él la ira de Dios por nuestros pecados, porque es que nuestros pecados traen la muerte eterna. Primera cosa. Segunda, como hombre, pues él enfrentó esa situación de morir y por eso rogó a Dios la fortaleza, ¿no? Mire, nosotros somos incapaces a veces de experimentar lo que Cristo experimentó. Nadie en este mundo va a sufrir lo que Él sufrió, cargar el pecado de todos nosotros. Por eso dice aquí la Biblia que Él oró con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. ¿No es cierto? Y Dios le respondió. ¿Y le respondió de qué manera? Porque lo levantó entre los muertos. Lo resucitó de entre los muertos. Y Jesucristo vive hoy. Mire, hermano, tarde o temprano usted y yo vamos a enfrentarnos a la muerte. Tarde o temprano. Cuando uno tiene por ahí 20, 25, 30 años, uno le parece que tengo toda la vida por delante y todo el tiempo, ¿no? Pero cuando uno ya está entre los 70, 80, 90, entonces uno se da cuenta, ¿no? Que eso es cuestión de tiempo, de tiempo. Entonces la pregunta es, ¿usted ha clamado a Dios para que lo fortalezca, lo ayude, para que usted se convierta de todo corazón a Él? Porque a usted le va a llegar ese momento. Usted tiene que orar que Dios lo libre de la muerte eterna, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cuántas lágrimas ha derramado usted por sus pecados? Yo me acuerdo que cuando a mí me estaban evangelizando, un hombre me estaba evangelizando, me visitó varios días, hablándome de Cristo y de todo. Y hubo un momento en que yo le dije, no, yo creo en Cristo, yo acepto. Me dijo, pero usted se ha arrodillado y ha llorado y ha clamado a Dios para que lo perdone. Así me lo dijo. ¿Hemos llorado por nuestros pecados o no? Simplemente decimos, lo lamentamos. Y ahí seguimos en las mismas cosas, ¿no? Hermano, solo Dios puede ayudarlo. Usted debe recibir un nuevo corazón que Jesucristo le da, porque solo Jesucristo es el Salvador, el mediador, el sumo sacerdote, ¿verdad? Solo Él puede interceder ante Dios por usted. Aquí sobre la tierra usted no encuentra a nadie. Solo Jesucristo puede interceder por usted, porque Él fue el que pagó el precio de su salvación. Pero usted tiene que doblegarse, arrepentirse de todo corazón. ¿Lo ha hecho? La pregunta, ¿lo ha hecho? Ahí está la pregunta. Entonces yo lo dejo con esa pregunta, hermano, ¿verdad? Eso es una bendición cuando el Espíritu Santo le mueve el corazón a uno y uno cae de rodillas a reconocer lo que ha sido, las maldades que ha cometido, los pecados que ha cometido, los delitos que ha cometido, y acude a Dios para decirle, Señor, perdóname, dame la paz, la tranquilidad de conciencia. Sé que tu sacrificio es perfecto y suficiente para limpiarme de todo mi pecado y para librarme del juicio de Dios. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por este sumo sacerdote que tú nos has dado. Porque cada vez, Señor, que estamos tristes, heridos por nuestras propias culpas, por nuestras equivocaciones, por nuestros pecados, podemos acudir a ti, oh Dios, y recibir el perdón y la paz y la tranquilidad. Y porque además el día de nuestra muerte estaremos contigo. Tú nos recibirás en gloria eterna, tú en persona,
nos recibirás. Gracias, Señor eterno. Gracias por todo esto que tú nos has enseñado cada día. Ayúdanos entonces a ser fieles a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.